Mi hermana, Carmen, puso los ojos en blanco y masculló algo sobre mí, que seguía jugando a ser de la Armada. No tenía ni idea de que yo era contraalmirante. De niña, era la hija mediana que se perdía entre libros, mientras Carmen ganaba concursos de belleza. Y mi hermano pequeño, Javier, destacaba en todos los equipos deportivos. Cuando a los 17 años anuncié que ingresaba en la Academia Naval, la respuesta de papá fue memorable. Genial. Mónica ha encontrado su vocación fregando ollas en un barco. El chiste perduró durante 24 años. Cada reunión familiar se convertía en una oportunidad para que papá explicara a quien quisiera oírle que su hija eligió el camino difícil para aprender servicio de alimentos. Se le había metido en la cabeza desde el principio que, como yo nunca hablaba mucho de mi trabajo, las operaciones clasificadas no dan para conversación de cena de sobremesa, debía estar haciendo algo insignificante. El secretismo, los frecuentes traslados, la imposibilidad de hablar de mis misiones. Papá interpretó todo eso como vergüenza por mi carrera de camarera sin futuro. Mónica, nuestra pequeña lavaplatos, se convirtió en su presentación habitual. Cuando ascendí a teniente comandante, luego a comandante y después a capitana. Las insignias no significaron nada para él. Vio a una mujer con uniforme de la Armada y asumió el rango peor posible. En la boda de Carmen, llegó a decirle al párroco, todavía estaba sirviendo comida en algún portaaviones. Carmen, ahora una exitosa ejecutiva de marketing, se creyó por completo la narrativa de papá. Me presentaba a sus amigos como su hermana, que se había metido en la Armada, pero que en realidad nunca había pasado de las tareas de cocina. Cuando no pude asistir al cumpleaños de su hijo debido a un despliegue de emergencia en el Golfo Pérsico, ella le dijo a todo el mundo que probablemente estaba de servicio de limpieza y no quería admitirlo. Lo peor no fue la humillación pública. Fue ver la cara de mamá en esos momentos. Se encogía cuando papá lanzaba su rutina, pero nunca lo corregía. Nunca me defendía. Simplemente cambiaba de tema y fingía no haber oído a su marido reducir la distinguida carrera militar de su hija a una broma. El mes pasado, todo cambió. Estaba en Washington para la ceremonia de jubilación del almirante Richardson cuando sonó mi teléfono. Era Carmen, sollozando. Mónica, tienes que venir a casa ahora mismo. Es Javier. Mi hermano pequeño, el niño dorado que había convertido su carrera universitaria en fútbol en un puesto de entrenador de éxito, había sido arrestado. Cargos federales, de los que hacen titulares y destrozan familias. ¿Qué tipo de cargos?, pregunté, aunque ya estaba calculando mentalmente el tiempo de viaje a Ohio. Delitos financieros. Algo sobre la malversación de fondos de la Fundación de Atletismo Juvenil. El FBI registró su casa esta mañana. Mamá tiene dolores de pecho. Papá no sale de su despacho. Me quedé en silencio un largo momento procesando delitos financieros contra una fundación juvenil. Implicación del FBI. Esto era grave. Estaré allí esta noche, le dije. El trayecto de Washington a nuestra ciudad natal, Westerville, Ohio, me dio 5 horas para pensar. Javier siempre había sido el favorito de papá, el hijo que había logrado algo a sus ojos. Mientras yo servía a mi país de maneras que ni siquiera podía discutir, Javier ganaba premios locales y salía en el periódico. Papá tenía los trofeos de entrenador de Javier expuestos en su despacho como si fueran trofeos. Ahora el chico dorado se enfrentaba a la prisión federal, y yo era la única miembro de la familia con la autorización de seguridad y las conexiones profesionales para entender exactamente cuán profundos eran los problemas de Javier. Llegué a casa de mis padres después de medianoche. La casa se sentía diferente, más pequeña, de alguna manera, agobiada por la crisis. Mamá estaba en la mesa de la cocina con una taza de café frío, aparentando más de sus 68 años. Papá estaba sentado frente a ella, mirando a la nada. Mónica. Mamá se levantó y me abrazó más fuerte que en años. Me alegro tanto de que estés aquí. Papá apenas levantó la vista. Incluso en crisis, yo seguía siendo solo la hija que sirve comida en barcos. La mañana siguiente trajo consigo a los periodistas. El arresto de Javier era noticia de portada en el periódico local. Entrenador local acusado de fraude deportivo juvenil de 2,3 millones de euros. Los detalles eran feos.
Javier supuestamente había estado apropiándose de dinero de una fundación que proporcionaba equipamiento deportivo a niños desfavorecidos. El dinero que debía comprar balones de fútbol y guantes de béisbol había financiado en su lugar el nuevo barco y la casa de vacaciones de Javier. Carmen llegó sobre el mediodía, trayendo a su marido y a sus hijos adolescentes. Tenía aspecto demacrado, su maquillaje habitualmente impecable corrido por las lágrimas. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, dejándose caer en una silla. «Los abogados quieren 60.000 euros solo para la provisión inicial. El contrato de entrenador de Javier está suspendido. Los amigos de Sara ya están haciendo preguntas». Papá habló finalmente. «No entiendo cómo ha pasado esto. Javier es un buen chico. No robaría a los niños». «La evidencia sugiere lo contrario», dije en voz baja. «¿Tú qué sabrás?», la voz de papá llevaba ese familiar tono de desdén. «Tú servías bandejas en un barco. Javier dirige un programa multimillonario». Carmen asintió. «Mónica, sé que quieres ayudar, pero esto es cosa seria del gobierno. Necesitamos abogados de verdad, no, ya sabes, no a tu hermana de las tareas de cocina». No lo dijo, pero no hacía falta. Me excusé y salí fuera para hacer algunas llamadas. El juicio comenzó 6 semanas después. Javier había contratado al abogado defensor más caro de Columbus, un tipo elegante llamado Peterson, que se especializaba en delitos de cuello blanco. Pero a medida que la fiscalía exponía su caso, quedó claro que la situación de Javier era desesperada. Los investigadores federales habían construido un caso inexpugnable con registros financieros, testimonios de testigos y pruebas digitales que pintaban un cuadro de robo sistemático que abarcaba 3 años. Papá envejeció visiblemente durante los primeros días del juicio. Su hijo dorado estaba siendo descrito como un criminal que había robado regalos de Navidad a niños pobres. Cada mañana papá se alisaba la corbata y entraba en la sala del tribunal como si se dirigiera a una ejecución. El jueves de la segunda semana, la fiscalía llamó a su último testigo, un agente especial de la División de Delitos Financieros del FBI que había dirigido la investigación. El agente Harrison era joven, profesional y devastador en su testimonio. Guió al jurado a través de exactamente cómo Javier había manipulado las cuentas de la fundación, creando proveedores falsos y facturas infladas para ocultar su robo. Durante el contrainterrogatorio, Peterson intentó atacar la metodología de la investigación, sugiriendo que el FBI había sido descuidado o excesivamente celoso. El agente Harrison se mantuvo tranquilo, defendiendo metódicamente cada aspecto del caso. «Agente Harrison», dijo Peterson con un tono condescendiente, «¿es cierto que esta investigación fue manejada principalmente por agentes junior con experiencia limitada en delitos financieros complejos?» «No, señor abogado. Esta investigación fue supervisada a los más altos niveles». «¿Por quién?», el agente Harrison miró hacia nuestra sección de la galería. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante. «El caso fue supervisado personalmente por la contraalmirante Mónica Phillips, directora de la División de Investigación de Delitos Financieros de la Armada. La almirante Phillips tiene 24 años de experiencia en investigaciones criminales militares, incluyendo 6 años al frente de la unidad de delitos financieros más sensible del Pentágono». La sala se quedó en un silencio sepulcral. La siguiente pregunta de Peterson murió en sus labios. Se quedó allí con la boca ligeramente abierta, mirando confundido, pero la reacción de mi familia fue nuclear. La cara de papá se puso blanca, luego roja, luego blanca de nuevo. Su mano se aferraba al banco frente a él con tanta fuerza que los nudillos parecían a punto de romperse. Carmen emitió un sonido como si se estuviera ahogando. Mamá solo me miró como si viera un fantasma. «Su señoría», continuó el agente Harrison, «la contraalmirante Phillips es una de las principales expertas de la Armada en delitos financieros. Ha revisado personalmente cada aspecto de esta investigación para garantizar su integridad». El juez asintió respetuosamente. «Gracias, agente Harrison». Peterson, claramente nervioso, tropezó con sus últimas preguntas. La fiscalía cerró su caso 1 hora después. Durante el receso del almuerzo mi familia me rodeó en el pasillo como si fuera una extraña a la que nunca habían conocido. «Almirante», la voz de papá se quebró en la palabra. «¿Eres una almirante?» «Contraalmirante», corregí en voz baja. «Lo he sido durante 18 meses.
Carmen negaba con la cabeza como si pudiera hacer desaparecer esa información. Pero tú. Pensábamos que trabajabas en la cocina. Sí, sé lo que pensabais. Papá se apoyó contra la pared. 24 años de bromas sobre lavaplatos se derrumbaban sobre él a la vez. ¿Por qué no nos lo dijiste? Lo intenté, dije. Recordad cuando me ascendieron a comandante. Os llamé para deciros y dijiste, eso está bien, cariño. ¿Te han cambiado a la estación de ensaladas? Recordad cuando conseguí mi propio mando. Le dijiste al tío Rey que probablemente estabas a cargo del turno de almuerzo ahora. Mamá estaba llorando. No las lágrimas suaves que había visto durante el testimonio de Javier. Eran sollozos profundos que sacudían su cuerpo. Oh, Mónica, ¿qué hemos hecho? Carmen encontró su voz. Nos dejaste creer todos estos años. Os dejé creer lo que queríais creer, dije. Lo que elegisteis creer a pesar de cada ascenso, cada felicitación, cada vez que intenté compartir mis logros con vosotros. Papá miraba sus manos. El hombre que había pasado 2 décadas haciendo bromas sobre la imaginaria carrera de lavaplatos de su hija ahora tenía que procesar el hecho de que ella superaba en rango a la mayoría de los oficiales militares que había conocido. La investigación sobre Javier, dijo lentamente. Yo la dirigía, dije, manteniendo la voz firme. Profesional. Cuando el equipo del agente Harrison identificó a Javier como sospechoso, el caso fue remitido a mi división debido a la cantidad involucrada y al perfil de la víctima. Me recusé de la participación directa una vez que me di cuenta de quién era el sospechoso, pero mantuve la supervisión para asegurar que no hubiera apariencia de favoritismo. ¿Investigaste a tu propio hermano? La voz de Carmen era aguda. Me aseguré de que tu hermano tuviera una investigación justa, exhaustiva e imparcial, que es más de lo que él hizo por esos niños a los que robó. Papá me miró y realmente me miró por lo que parecieron las primeras veces en décadas. Vio el uniforme que significaba algo completamente diferente de lo que había imaginado. Vio las insignias que representaban años de servicio, sacrificio y logros que nunca había reconocido. Vio a una mujer que se había convertido en todo lo que él nunca le había dado crédito. No lo entiendo, susurró. Todos esos años, las bromas, ¿por qué no me detuviste? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. ¿Por qué no lo había hecho? ¿Por qué le había dejado disminuirme durante 24 años? La verdad era complicada. Al principio intenté corregirlo, pero papá nunca fue bueno admitiendo que se equivocaba. Cuando señalaba mi rango o mis responsabilidades reales, me ignoraba o cambiaba de tema. Finalmente dejé de intentarlo. Mi trabajo hablaba por sí mismo, incluso si mi familia no podía oírlo. Y quizás en el fondo había disfrutado del secreto. Que pensaran lo que quisieran. Yo sabía quién era. Mis subordinados lo sabían. El Pentágono lo sabía. El presidente de los Estados Unidos lo sabía. Le había informado personalmente en 3 ocasiones distintas, pero al mirar la cara rota de papá en ese pasillo del juzgado, me di cuenta de que el secreto nos había costado a todos algo importante. Javier fue declarado culpable de todos los cargos el martes siguiente. El juez lo sentenció a 4 años de prisión federal y ordenó la restitución total. Papá lloró abiertamente cuando el alguacil se llevó a Javier esposado. Después, mientras estábamos en el aparcamiento del juzgado, papá se acercó a mí una última vez. Mónica, dijo con la voz apenas por encima de un susurro. Necesito que sepas todo lo que dije. Lo sé, papá. No, no lo sabes. Ahora estaba llorando. Este hombre orgulloso que había construido un exitoso negocio de seguros y había criado a 3 hijos. Estaba orgulloso de ti. Siempre estuve orgulloso de ti. Simplemente. No lo entendía y tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderte. Carmen se quedó cerca, se casó, tuvo hijos a los que pude mimar. Javier jugó al fútbol, se convirtió en entrenador. Entendía ese mundo. Pero tú, negó con la cabeza. Siempre fuiste tan inteligente, tan decidida. Cuando te fuiste a la academia, pensé que nos dejabas atrás. Pensé que si podía restarle importancia, hacerlo más pequeño, quizás no te llevaría tan lejos. Me quedé allí en el aparcamiento del juzgado con 41 años,
viendo a mi padre verme por fin como siempre había sido. Nunca te iba a dejar atrás, papá. Solo necesitaba que vieras que a donde iba también importaba. Asintió, la comprensión inundando sus ojos. Contraalmirante, dijo, probando las palabras. Mi hija. La contraalmirante. Tu hija, la mujer que te ama a pesar de todo. Mamá se unió a nosotros entonces, envolviendo a papá y a mí en un abrazo feroz. Carmen estaba a unos metros de distancia, todavía procesando, todavía adaptándose a una realidad donde su hermana la lavaplatos superaba en rango a la mayoría de los militares. El viaje de regreso a Washington esa noche se sintió diferente al viaje de ida. Ya no cargaba con el peso de su desdén. El secreto había salido a la luz, para bien o para mal. 3 meses después, papá me llamó al trabajo. La primera vez que me llamó a la oficina. ¿Es esta la almirante Phillips?, preguntó formalmente cuando mi ayudante le pasó la llamada. Sí, esta es la almirante Phillips. Soy tu padre, dijo, y podía oír el orgullo en su voz. Me preguntaba si tendrías tiempo para hablar con tu viejo. Hablamos durante 1 hora. Me preguntó por mi trabajo. Realmente preguntó con interés genuino. Quería saber sobre mis responsabilidades, mi trayectoria profesional, qué significaba almirante en términos de la cadena de mando. Estaba intentando, a su torpe manera, comprender el mundo en el que yo había estado viviendo mientras él hacía chistes sobre lavar platos. Antes de colgar, dijo algo que me sorprendió. Mónica, he estado pensando en algo. Todos esos años te presenté como mi hija que lava platos en barcos. Papá, no tenemos por qué. No, déjame terminar. La semana que viene es la cena del Rotary Club. Me preguntaba, ¿estarías dispuesta a venir? Me gustaría presentarte apropiadamente esta vez. Sonreí mirando por la ventana de mi despacho al patio del Pentágono, donde hombres y mujeres uniformados se movían con propósito y dedicación. Me gustaría mucho, papá. Me gustaría muchísimo. El día que temí durante 24 años, el día que mi familia finalmente supo quién era yo realmente, se había convertido en el día en que finalmente encontramos el camino de regreso el uno al otro. A veces la venganza más poderosa no es aplastar a quienes te han ofendido. A veces es darles la oportunidad de verte claramente y elegir el amor sobre el orgullo. Las bromas de mi padre habían dolido, pero sus lágrimas ese día fuera del juzgado, lágrimas de reconocimiento, de arrepentimiento, de asombro por lo que su hija había logrado, esas lágrimas sanaron algo en mí que ni siquiera sabía que estaba roto. Nunca necesité su validación para conocer mi propio valor, pero obtenerla finalmente significó todo.